A manera de introducción, y todo lo que vamos a mencionar al principio es lo que luego van a ver en las tareas, así que pongan mucha atención. Entonces, día 2, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Tener una concepción correcta de Dios es que lo veamos a Él como todopoderoso. Así como ayer vimos que Él está lleno de sabiduría, es un Dios omnisciente. El que no puede hacer lo que quiere ni realizarlo, entonces no puede ser Dios. Dios es alguien que puede hacer lo que quiere y de hecho lo lleva a cabo. Todo lo que sucede en tu vida es porque Dios ya lo predestinó y lo hace de tal manera que tú sigues siendo responsable delante de Él. Vean la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad humana. Solo Dios tiene la capacidad de decidir lo que es bueno y solo Él tiene el poder de llevarlo a cabo. Nosotros quizás tenemos la oportunidad de decidir ciertas cosas, pero muchas cosas no las podemos llevar a cabo. Y es por eso que necesitamos confiar en el todo poder de Dios. Entonces el poder de Dios, escucha bien, es la habilidad y la fuerza por las cuales Él puede llevar a cabo todo lo que quiere. Repito, es su habilidad y su fuerza por las cuales Él puede llevar a cabo todo lo que quiere y todo lo que ha planeado y decretado. El poder de Dios es lo que da vida y acción a todas sus perfecciones. De nada sirve que Dios, como vimos ayer, conozca todo. ¿Y por qué lo conoce? Porque es algo que Él ya decretó de su voluntad. Si no tuviera el poder de llevarlo a cabo, se quedaría en un Dios que está dispuesto a hacerlo, pero no puedo. Les deseo lo mejor, quiero redimirlos, pero no puedo. Estoy limitado por la voluntad humana, estoy limitado por el poder del diablo, estoy limitado por el mundo. No, Dios está por encima de nuestra voluntad, está por encima del poder del diablo, está por encima de todas las fuerzas de este mundo. Entonces, sin su poder, sin su todo poder, Dios no podría ejecutar sus decretos, ni sus promesas, ni sus amenazas. Porque Dios ha profetizado todo y hay profecías de bendición y hay profecías de maldición. Y eso lo ejecuta con su poder. Vean esto, el poder de Dios es infinito, eterno, incomprensible y como les dije, no puede ser controlado, ni limitado, ni frustrado por las criaturas. Cuando nosotros hablamos muchas veces nadie nos escucha. Pero cuando Dios habla, todos escuchan, hasta los inconversos. Basta una sola palabra de Él y el trueno de su poder se escucha en todas las colinas. Todo poder humano, escucha bien, todo poder humano que tú y yo tenemos o podremos llegar a tener, Dios nos lo delega. Todo lo que tú puedes hacer es porque Dios te lo ha permitido y Dios te lo ha delegado. Y aún aquello que no has podido hacer es porque Dios, en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, como vimos ayer, es porque ha sido lo mejor para ti. ¿Qué tipo de padre es en este mundo alguien que le da todo a sus hijos cuando se lo piden? ¿Qué tipo de padre sería? Un padre malo. Porque el niño va a pedir cosas que piensa que son buenas, pero realmente son malas, muchas de ellas. ¿Y qué sería Dios de nosotros si nos diera todo lo que le pedimos? Él tiene el poder para dárnoslo, pero Él sabe que muchas cosas que nos darían nos harían más daño, nos llevarían más rápido a la perdición. Y eso, vean cómo ya se empalmó el tema de ayer, su omnisciencia con su omnipotencia. Y vamos a ir aterrizando todo esto, que también esto es parte de la tarea, lo que está escrito aquí en el pizarrón. Entonces, este poder es el que Él delega, pero miren, el poder de Dios está por encima. Miren, vamos a ver un texto que si pueden apuntarlo, porque nos va a servir para la tarea. Job 38, versículos del 4 al 6. Muchos estudiosos consideran que el libro de Job se escribió antes del Génesis. Escucha bien, Job vivió antes de Moisés y Moisés fue el que escribió el Génesis y los otros 4
libros de la Biblia que se conocen, esos 5 como el Pentateuco. Empiezo a leer Job 38 del 4 al 6. Le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Sigue hablando de la tierra, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular hasta allá? ¿Dónde estabas tú? Y Dios nos puede decir a cada uno de nosotros: bueno, ¿dónde estabas tú cuando te creé en el vientre de tu madre? Somos insignificantes ante este Dios todopoderoso. Entonces, este texto y muchos otros, pero en particular este texto, expone la humillación del orgullo del hombre y lo desafía. El hombre siente que tiene poder cuando crece, pero ¿qué era de él cuando era un niño, era un bebé? ¿Quién lo cuidó? Dios por medio de sus padres, Dios por medio de sus abuelos, Dios por medio de un ser querido, pero fue Dios. Entonces vean esto: sin el poder de Dios y delante de Dios nosotros somos indefensos. Esto nos humilla hasta el polvo y Dios nos desafía. ¿Quiénes son ustedes delante de Él? Entonces, como nuestro primer punto, vamos a ver brevemente el poder de Dios en la creación. Vean esto: ¿qué significa el poder de Dios de la creación? Cuando tú y yo hacemos algo, siempre utilizamos recursos que ya existen. Si vamos a la escuela, pues hay que comprar libros que ya existen, libretas que ya existen, plumas, lápices, computadora, todo ya existe. Utilizamos las herramientas que ya tienen una existencia real. Pero en el caso de Dios, su poder en la creación fue realizado de la nada. Él trajo a las cosas a la existencia de la nada, con su palabra. Dios hizo de la nada todas las cosas. Dios comenzó sin nada, a diferencia de nosotros, y solo con su palabra creó todo. Y esto no es completamente comprensible para nosotros, los seres humanos. Miren rápidamente en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo y en los primeros 3 versículos, Génesis 1, solamente del 1 al 3. Génesis 1, del 1 al 3. Voy a leer rápidamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Dónde estaba la luz antes de esa palabra? En ningún lado, no existía. No existían los cielos y la tierra. Miren el primer versículo, miren. En el principio, la palabra principio se refiere a tiempo, no existía el tiempo. En ese momento se creó el tiempo. Creó los cielos, el espacio, y la tierra, la materia, véanlo. Tiempo, espacio y materia. ¿Quién los creó? Dios. ¿De dónde? De la nada. De la nada. Tiempo, espacio y materia. Vean ese poder de Dios. ¿Nos necesitó? ¿Nos pidió permiso? ¿Consultó con alguno de nosotros? ¿Le dijo a alguno de los ángeles escogidos que no cayeron: ¿me dan ustedes permiso de actuar soberanamente para yo crear los cielos y la tierra? No. Entonces, Él creó todo de la nada con su palabra. Punto número 2. Vamos a ver el poder de Dios en la preservación, lo que se conoce como su providencia. Ninguna criatura tiene el poder para autopreservarse. Somos responsables de cuidarnos, y cada uno de nosotros, como vimos ayer, desea lo mejor para sí mismo. Nadie quiere enfermarse, nadie quisiera envejecer, nadie quisiera debilitarse, nadie quisiera perder una figura atlética, una figura atractiva. Nadie quisiera aún ser desagradable a la vista de los demás. Nadie puede preservarse. Entonces, tanto el hombre como los animales perecerían sin el sustento divino. Dios sostiene las cosechas, las plantas, las hierbas, los árboles. Él fructifica la tierra. Él envía lluvia, Él envía sequía. Él controla el viento, el sol, las estaciones. Y vean esto, es su poder.
es su poder en la preservación de los seres humanos, de su creación, tanto también, escuchen bien, de los seres celestiales, elegidos y caídos, y de la humanidad, ya sea salvada o caída. Él preserva todo. Dios es llamado en ese sentido el conservador del hombre y de los animales. Punto número 3. Vamos a ver brevemente el poder de Dios en su gobierno. Él gobierna en su creación. Los teístas dicen, bueno, sí existe Dios, pero Dios es un ser que creó todo y se hizo a un lado y se fue y dejó que la creación pues avance y se desarrolle como quiera. Vean esto, no niegan a Dios, pero lo ponen lejos de su creación. Y la Biblia no, Dios está cerca de su creación. Él controla la malicia y la astucia de Satanás. Él restringe la maldad de Satanás y de sus ángeles caídos. O sea, el poder del diablo, los actos del diablo, aún sobre los elegidos, que no los posee, pero sí los puede tentar, están bajo el permiso de Dios. Todo lo que el diablo hace es porque Dios se lo permite. Y aún el diablo tiene el poder que Dios quiere que tenga. En ese sentido, escuchen bien, el diablo se hizo diablo por pecador, pero el diablo aún es el diablo de Dios, porque Dios lo controla y lo utiliza para sus propósitos, no de perdición, sino de salvación. Miren, no solamente Dios controla los poderes de Satanás y sus ángeles caídos, Dios controla y restringe el pecado humano en cada uno de nosotros. Si Dios quitara el freno que ha puesto en nosotros, y el freno que ha puesto, que se llama la gracia común, este mundo se autodestruiría. Ya nos hubiéramos matado. Alguien hubiera matado a nuestros papás. Nuestros papás hubieran matado a alguien y la tierra sería un caos. Pero ¿por qué preserva Dios esto? ¿Por qué Él tiene control en su gobierno? Escucha bien, la vida tiene que subsistir para la salvación de sus elegidos. El mundo tiene que ser mundo para que todos los elegidos de Dios que aún no han nacido, escucha bien, cuando crezcan, nazcan y crezcan, reciban la salvación. Por eso el mundo no puede acabar. Cuando el último de los elegidos sea salvo, en ese momento ya no hay más quien salvar. Ya son salvos todos los que elegí. Ahora sí, venga el juicio, que es lo que vamos a ver en breve. Ese es el gobierno de Dios y lo hace con todo su poder. El mundo tiene que ser preservado para la salvación de todos los elegidos de Dios. Punto número 4. El poder de Dios en sus juicios. Ahí la parte donde no nos gusta. No, yo quiero que me hables de un Dios de amor, como vimos ayer, un Dios de misericordia. No me hables de juicios. No. Dios es poderoso en sus juicios. ¿Qué pasó en el diluvio? Toda la humanidad, escucha bien, a excepción de 8 personas que entraron al arca, y entraron al arca por la gracia de Dios, no por méritos de ellos. Toda la raza humana y todo ser viviente, a excepción de los animales y seres humanos que entraron en el arca, fue barrido de la faz de la tierra. La ira de Dios a través de un diluvio universal, donde las ventanas de los cielos fueron abiertos y los abismos de las aguas fueron también sueltos para que se rebose la tierra por abajo y por arriba. Véanlo. El juicio de Dios que vino con Sodoma y Gomorra y las otras ciudades de la llanura que estaban en perversión de inmoralidad sexual. Otro juicio de Dios. Ahora ese juicio no fue por agua, fue por fuego y azufre del cielo. También el juicio de Dios sobre Faraón y sus soldados que estaban persiguiendo a Moisés y al pueblo elegido de Dios en el Mar Rojo, que se abrió para que pase el pueblo de Dios. Cuando todos ellos pasaron y estaban en medio Faraón y sus ejércitos, el agua regresó a su cauce y murieron todos ellos. Y escucha bien, que esto nos va a dar la puerta para hablar del poder de Dios en la redención, el juicio de Dios, como vimos ayer, en la cruz del Calvario.
Como les dije ayer, Dios decidió derramar toda su ira en uno de dos lugares: la cruz de Cristo por todos sus elegidos, y eso fue ya en el pasado, o en el futuro, que lo hará en el lago de fuego después del juicio sobre todos aquellos que no se arrepientan y crean. Como vimos ayer, en Cristo lo va a hacer por representación. Todos los pecados de sus elegidos fueron puestos en Cristo, y ahí Dios derramó su ira, castigando el pecado de su pueblo. Si tú has creído en Cristo, tus pecados fueron condenados. Si no, una ira venidera te espera en el futuro, y de esa no saldrás. Nadie va a recibir la ira por ti, como fue el caso de la cruz. En el caso de la cruz, el Padre quiso salvarnos con todo su poder, pero porque otro pagó por nosotros, como vamos a ver un poco más extendidamente, brevemente. Entonces, vean esto. Además, en el juicio final y eterno sobre todos los reprobados. Miren, Dios no solamente va a encarcelarlos en el infierno, no, sino que va a preservarlos sobrenaturalmente en sus cuerpos y en sus almas para ser castigados por las llamas eternas del lago del fuego. Yo te pregunto, ¿quién creó el infierno? La Biblia, ¿qué dice? ¿Quién creó el infierno? Muchos dicen, el diablo. El diablo no creó el infierno. ¿Quién va a estar castigando a Satanás y a sus ángeles caídos y a los inconversos en el infierno? No es Satanás, es la ira de Dios, es Dios mismo en su ira, en sus juicios, el juicio eterno, la ira venidera. Vean ese Dios santo del cual les empecé a hablar desde ayer. Es un Dios omnisciente, pero es santo, justo y recto. Si Dios no ha derramado su ira sobre ti a través del representante Cristo en la cruz del Calvario, ten por seguro que la va a derramar eternamente, Él en el infierno, y va a preservar tu cuerpo y tu alma para que no seas destruido ni aniquilado, sino que puedas sufrir eternamente por tu rebeldía. Ese es el Dios que conocemos. Es un Dios de amor, es un Dios que ha sido ofendido por nosotros, pero nos ha dado salvación en Cristo. Vean esto es difícil de entender. Yo les tengo buenas noticias, Dios está aquí. Esas son buenas noticias, pero también tengo malas noticias para ti. Si no estás en Cristo, Dios está aquí. Depende de qué lado de la gracia estés. Si estás con Cristo, son buenas noticias que Dios esté aquí, pero si no estás en Cristo, son malas noticias que Dios esté aquí. Él te sigue viendo para juicio. Arrepiéntete y cree. Es por eso que le vamos a dar más atención al supremo poder de Dios en la redención. Vamos a leer ahora Habacuc 3, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Habacuc, esto también lo vamos a ver brevemente en las tareas, al final. Habacuc 3:4, empiezo a leer. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí, miren, y ahí estaba escondido su poder. ¿Qué significa eso? Cuando Dios manifiesta su poder, que hemos leído y lo creemos por la fe en la creación, en la preservación de todos los seres humanos y de los animales y de la tierra, en su gobierno sobre el diablo, los ángeles elegidos también, y los hombres caídos y elegidos, y en sus juicios. Escucha bien, no solamente estamos viendo el poder manifiesto de Dios, sino también estamos viendo un poder oculto. Aún hay poder de Dios. Solo hemos visto una pequeña parte de su poder. Cuando Dios muestra y manifiesta su poder, a la vez oculta más de su poder. Es decir, Dios tiene mucho más poder del que ha demostrado en la creación. Dios tiene mucho más poder del que ha mostrado en la preservación, en su gobierno celestial y en sus juicios. Dios tiene más poder. Su poder no se acaba. Vamos a pasar toda la eternidad, si somos creyentes, en el cielo,
y van a pasar eternidades de eternidades en la presencia de Dios y aún no vamos a continuar descubriendo la totalidad del poder de Dios. Ese Dios conocemos, es un Dios tan poderoso que cuando pasen los millones y millones de años todavía estaremos mirando las faldas y estaremos viendo sus talones de todo su poder. Nunca vamos a comprender completamente su poder. Por eso Él, cuando muestra su poder, aún así está ocultando más poder. Sus obras majestuosas ocultan más de su poder de lo que revelan en sí. Entonces, si eres salvo, haces bien en adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Hay de aquellos que miran a Dios y lo tratan con burla, con indiferencia, con descaro, porque Dios es un Dios poderoso y Él manifiesta sus juicios hasta el día de hoy. Si eres salvo, haces bien si aprendes a confiar en ese Dios todopoderoso. Como vimos ayer, si eres salvo, Él tiene tu futuro en sus manos. Él es digno de confianza porque te ha perdonado en Cristo. Si te tomó estando en tu peor condición y te trajo a Cristo, ¿cómo no te va a cuidar y te va a preservar ahora que eres su hijo? Ahora, hermanos, vamos a pasar al pleno poder, al todo poder de Dios en la redención. Y aquí vamos a ir mencionando algunas cosas que vimos ayer. Y pues hay 3 personas nuevas, qué bueno. Y para los que lo escucharon lo entiendan mejor, porque este es el Evangelio. Este es el Evangelio que debemos de creer, que debemos obedecer y que debemos proclamar. Miren, el aspecto más maravilloso del poder de Dios es en la redención de los pecadores. ¿De qué te sirve a ti creer y analizar? Sí, yo entiendo el poder de Dios en la creación, en su preservación, en su gobierno, en sus juicios, pero no eres salvo. Te estás yendo al infierno siendo un poco teólogo. ¿Conoces la Biblia? Sí, ayer vimos la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo, conoce mis pecados. Dios es todopoderoso, como estamos viendo hoy, pero no he recibido ese poder de Dios. No entiendo ni creo en la redención de Cristo. ¿Qué significa eso? En este aspecto del poder de Dios, el cual es el más maravilloso, nos vamos a extender un poco más. El poder de Dios, mira, el poder de Dios tiene su corona en la redención de los pecadores por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios despliega su poder en la creación, en sus tratos providenciales, en su gobierno, en sus juicios, pero sobre todo en la redención o la salvación de los pecadores. Y este es el poder que debemos de creer y recibir. Si tú no has creído en este poder y no has recibido este poder para ser salvo, de nada te sirve conocer solo a ese Dios todopoderoso, pero es ajeno y está lejos de ti, o mejor dicho, tú estás lejos de Él. De nada sirve creer que Dios creó el mundo, que Dios controla la historia humana, que Dios controla cada ser humano, si no se ha creído en el poder de Dios en la salvación. Este es el poder de Dios que debemos de conocer los pecadores, su poder para salvar pecadores. Sin haber recibido este poder de Dios estamos perdidos. Y mira, el juicio de Dios futuro te espera. El juicio de Dios futuro te espera si no has creído y recibido este poder. Ahora, vean esto. ¿Por qué necesitamos este poder divino para ser salvos? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Dónde empezó nuestro problema? ¿Cómo es que se hizo necesario que recibamos el poder de Dios para ser salvos? Lo vimos ayer. El problema tuyo, el problema mío, el problema de toda la raza humana caída empezó en el jardín del Edén, cuando Adán fue creado y cayó en el pecado de desobediencia ante Dios. Y recuerden que el Nuevo Testamento interpreta mejor el Antiguo. Ayer leímos brevemente esto, ahora vamos a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5, en el versículo 12. Voy a empezar a leer por cuestiones de tiempo, y los que están buscándolo, pues ojalá lo encuentren rápido.
Vean el título de ese párrafo: Adán y Cristo. Son los únicos dos representantes de la raza humana delante de Dios. Adán y Cristo. Voy a leer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, miren, por un hombre. No había pecado en el jardín del Edén, ni cuando Adán fue creado. El pecado entró cuando él desobedeció y tomó del árbol, del fruto, el fruto del árbol prohibido. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué? Porque Dios el Padre, en su omnisciencia, como vimos ayer, y en su omnipotencia, creó a Adán y lo colocó en el jardín del Edén y lo puso como el representante de toda la raza humana que luego iba a ser creada. Entonces, leyendo este versículo, ¿nos representó bien o nos representó mal Adán? Pues nos representó mal. Por eso la salvación no es del hombre ya. Desde que Adán cayó, tú y yo caímos por representación. Nos representó mal. Pero gracias a Dios que Él quiso con su pleno poder redimirnos. O sea, vean cómo la redención no niega la caída del hombre. Entonces, para que se entienda mejor el poder de Dios y su omnisciencia, como vimos ayer, en la redención, tenemos que entender, bueno, de qué se nos salva y por qué. Si Dios te hubiera puesto a ti en vez de Adán, tú hubieras hecho lo mismo. Tarde o temprano ibas a caer de un modo u otro. No somos mejores que Adán, de verdad. Así lo quiso Dios, probar a la raza humana a través de un representante. Vean el versículo 16 de Romanos 5. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente, miren, el juicio vino, véanlo, por un solo pecado para condenación. Un solo pecado de Adán. ¿Por qué? Como vimos ayer, no es el tamaño del pecado ni la naturaleza del pecador, es la grandeza de aquel ser contra el cual Adán pecó. Y Adán pecó un mandamiento que entendió y que salió de la boca de Dios. No lo leyó. Véanlo, no lo leyó como nosotros. No, sino que el mismo Dios le dijo: si tú comes de todos estos árboles vas a vivir, pero el día que comas de este árbol que quiero que no comas, vas a morir. Y por el Nuevo Testamento vemos que cayó él y cayó toda la raza humana. Así lo quiso Dios. Así quiso Dios probar al ser humano. Dios determinó con su pleno poder que Adán fuera el representante legal de toda la raza humana. Al caer Adán en pecado ante él, para Dios, quizás tú no lo creas, pero para Dios todos caímos con Adán. A partir de esa desobediencia, Adán se volvió, escucha bien, pecador de dos maneras. Escucha bien, a partir de esa desobediencia, Adán se volvió, uno, naturalmente pecador. Ya no era justo porque él fue creado justo, recto, obediente. A partir de ese momento se volvió naturalmente pecador y legalmente pecador, o sea, culpable ante la ley. Fue declarado pecador, pero porque ya naturalmente lo era. Y todo ser humano ya nace con esa doble naturaleza. Por eso la Biblia dice, todos nacemos muertos en delitos y pecados, en ese doble sentido, naturalmente pecador y legalmente pecador. ¿Por qué crees que un niño cuando nace tienes que enseñarle, o los papás tienen que enseñarnos cosas buenas, porque naturalmente hacen cosas malas? ¿Quién le enseña a hacer berrinche a un niño? ¿Quién le enseña a robar, a mentir? ¿Quién le enseña a no compartir sus juguetes? ¿Quién le enseña a no querer comer? Ya lo trae. Nace naturalmente pecador y legalmente pecador desde el pecado de Adán. Para Dios, siendo Él santo y justo, todo ser humano nace pecador ante Él. Y como vimos ayer de manera introductoria, ¿qué merecen los pecadores delante de este Dios santo? ¿Qué merecemos? Ahí lo dice en Romanos 12, en Romanos 16.
merecemos morir, y como vimos ayer, no solamente una muerte física, sino la muerte espiritual, que es el castigo eterno. No solamente es muerte física, la muerte física es separación del cuerpo físico del alma, la muerte espiritual es separación del alma de Dios, y esta será eternamente para todos aquellos que no crean en Él. Dios considera a todo ser humano caído en Adán, así lo quiso y así es. Te guste o no, lo creas o no, eres pecador de manera natural interiormente y de manera legal ante la ley divina. Y nosotros, por ser concebidos de esa manera, por herencia legal y por naturaleza pecaminosa, no podemos hacer más que pecar, y de esa manera aumentamos nuestra culpa personal ante Dios. Es decir, somos culpables por herencia de Adán y por nuestro propio pecado que hemos cometido desde que nacemos. Es por eso que el poder de Dios se manifiesta mejor en la redención. Para Dios toda la raza humana es culpable y merece morir. Como vimos ayer, si Él no ejecutara este juicio, Él sería injusto, Él sería mentiroso, porque Él le dijo a Adán: el día que hagas lo que no quiero que hagas, vas a morir. Si Dios no lo hubiera ejecutado, Dios mismo sería mentiroso. ¿Y en qué tipo de Dios estaríamos confiando? ¿En un Dios mentiroso? ¿En un Dios que no es veraz? ¿En un Dios que, como un padre humano que le dice a su hijo: hijo, si haces esto te voy a castigar? Pero el hijo lo hace: bueno, te voy a castigar la siguiente, pero esta vez no. No, Dios no es así. Dios es un Dios recto, justo y veraz, y a la vez es amoroso, misericordioso y bondadoso. Escucha bien, antes de caer Adán, fue creado justo, recto y bueno. ¿Qué había recibido de Dios? Había recibido bondad, lo había creado, lo estaba preservando, le había compartido su reino, su creación. Tú vas a ser el gobernante, tú vas a gobernar por mí en la tierra. Véanlo, pero había un juicio y Adán cayó y todos caímos con él. Es decir, nadie merece ser salvo, nadie merece estar en su presencia. Ayer lo vimos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y escucha bien, Dios no hubiera sido injusto con nadie si Él nos hubiera enviado a todos al infierno, porque es lo que en realidad merecemos. Dios hubiera sido todopoderoso, omnisciente y justo si Él hubiera decidido: no los quiero salvar. ¿A cuántos ángeles caídos salvó? A ninguno de ellos. Entonces, ¿quién merece ser salvo? ¿Quién merece? Nadie. Lo hace por pura gracia, lo hace por misericordia. Entonces, repito, Adán nos representó mal ante Dios y nos llevó a la condenación, como leímos en Romanos 5:16. Pero el Dios Todopoderoso, aquí está. Adán fracasó, creó a Adán y fracasó. Pero el Dios Todopoderoso, viendo a toda la raza humana en su omnisciencia, viéndolos en esa condición caída, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué decidió hacer con todo su poder? No decidió condenarlos a todos, lo cual hubiera sido algo justo de su parte ante una raza caída pecadora. Él decidió condenar justamente a muchos al infierno por sus pecados, y decidió perdonar y salvar a otros, pero por medio de nuestro segundo y último Adán. Nuestro segundo y último Adán. Esa es la base legal por la cual Dios nos puede salvar. Si tú eres salvo, si yo te pregunto: bueno, ¿por qué eres salvo? Bueno, porque Dios es bueno, me perdonó. Sí, pero ¿cuál es la base legal que Dios usa para poder salvarnos? La encarnación, la obra de Cristo. El primer Adán cayó y toda la raza humana con él. El segundo Adán cumplió la ley, pero solo por los elegidos. Y en esa obra y en esa persona confiamos. Ese otro representante ante Dios es el Señor Jesucristo, como lo vimos ahí en el título de Romanos 5:12, Adán y Cristo. Ese segundo y último representante ante Dios es
nuestro maravilloso Señor Jesucristo como hombre. Ese es el poder de Dios en la encarnación, el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, de que Dios iba a mandar un redentor, un salvador de su pueblo. Dios planeó este método por el cual Él iba a tratar con cada ser humano. Él trató a cada ser humano en Adán, en el cual todos hemos muerto, y trata a sus elegidos en Cristo, en el cual todos vivimos. Mira los versículos de ahí mismo de Romanos 5, del 18 y del 19. Aquí todo este párrafo del versículo 12 al 21 hablan del paralelismo del primer Adán con el segundo Adán. Vean ahora los versículos 18 y 19, Romanos 5. Así que, como por la transgresión de uno, ¿de quién? Del primer Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por representación, por imputación, por transferencia, por la justicia de uno. Miren, la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de otro, de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Es la representación. Dios nos está mirando hoy, a ti y a mí, a través de uno de estos dos representantes. Así lo quiso Dios en su pleno poder. Con la raza humana así la quiso tratar. Entonces vean, el pleno poder de Dios se muestra tanto en los perdidos como en los salvos. Pero no olvidemos que los condenados por sus pecados no recibirán injusticia de parte de Dios, sino solo justicia sin misericordia. Vean este pleno poder de Dios en la salvación de los pecadores. ¿Realmente alguien de nosotros merece ser salvo por Dios? ¿Tú mereces ser salvo si eres salvo? ¿Lo mereces? No. Porque si tú piensas que lo mereces, entonces no has creído en Cristo. Porque nadie será salvo por sus obras, porque todos caímos en Adán. Y ya como pecadores, de manera natural y legal, ya no podemos cumplir la ley. Y aunque pudiéramos cumplir la ley no solamente nos exige que la obedezcamos, sino que demanda muerte por un solo pecado. He ahí la razón de la cruz de Cristo. Por eso creemos en esa persona. Vean este pleno poder de Dios en la redención. Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Todos nosotros merecemos ser condenados al infierno debido a nuestros pecados personales y debido a la herencia pecadora de Adán. ¿Cómo quiso el Dios y Padre del cielo, santo y justo, manifestar su poder en la salvación de muchos pecadores? Enviando a su Hijo amado, Jesucristo, para que como hombre, número uno, Él viva una vida obediente a la ley de Dios, lo que Adán no pudo hacer en el jardín del Edén. Y número dos, muriera la muerte de ellos bajo la condenación de esa ley. Un hombre pecó, Adán, y con él caímos todos. El hombre debe morir bajo la ley de Dios. Es por esta razón, por el pecado del hombre, que el Señor Jesucristo tenía que venir como hombre para salvar a los hombres pecadores. Vean este maravilloso pasaje que habla del Evangelio, Gálatas capítulo 4. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Voy a empezar a leer Gálatas 4 y 5. Todo lo que estaba profetizado. Miren cómo se resume aquí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, mira, nacido de mujer, como hombre, el segundo Adán. Pero miren, nacido bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios que Adán había quebrantado desde el Edén. ¿Para qué? ¿Por él mismo? ¿Para que se salve él mismo? No, miren, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Véanlo, el segundo representante. Él sí lo hizo, lo que Adán no pudo hacer.
Los dos problemas que todo pecador en Adán tiene delante de Dios. Véanlo, los dos problemas que todo pecador tiene delante de Dios es su falta de justicia personal, su falta de rectitud que presentar ante Dios debido a su pecado. Y número dos, la justicia de Dios que merece ese pecador manifestada en ira. Cristo, con su obediencia a la ley antes de su muerte, nos proporciona de manera legal esa justicia que nos hace presentarnos delante de Dios de manera legal. Y con su muerte no hizo a un lado la justicia de Dios, al contrario, recibió la justicia de Dios que todos los pecadores elegidos merecían. Repito, nuestro primer representante humano nos falló, Adán, hombre, pero el segundo representante humano no nos falló, ese es Cristo. Es por eso que mira, acompáñame ahora a 1 Corintios 15, versículos 21 y 22. Lo que es el paralelismo que leímos en Romanos 5, 12, 16, 18 y 19, aquí también lo dice. 1 Corintios 15, 21 y 22, empiezo a leer. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién? Por el primer Adán, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Vean la palabra que utiliza, hombre. Hombre, un hombre pecó, un hombre tenía que obedecer. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bríncate conmigo los versículos del 45 al 49, de ahí mismo de 1 Corintios 15. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículos 48 y 49. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto es solo para los que han creído en Cristo. Solo es para los que se han arrepentido de sus pecados. Esto no es para todos. Miren, en Adán toda la raza humana muere, pero en Cristo, su encarnación, el pleno poder de Dios para resolver el problema de la raza caída, solo los elegidos experimentarán este poder de Dios. No toda la descendencia de Adán. Y si tú piensas que Dios es injusto, repito, ¿quién merece ser salvo? Escucha bien, si tú tuvieras la oportunidad de donar 1,000 pesos, que tú tienes mucho dinero y bueno, yo hoy voy a salir y voy a donar, voy a regalar 1,000 pesos, y se paran delante de ti 5 mendigos, y tú decides darle 500 a uno y 500 a otro, y a los otros 3 no darles nada. ¿Eso te hace malo? Quizás para los 3 que no recibieron nada van a decir de ti, ese es muy malo, no me ayudó. Pero ¿qué van a decir los otros 2 que les dices, este es un hombre bueno? Pero escucha bien, esos mendigos merecían que los ayudes. Fue de pura gracia. Fue de pura gracia. Entonces, en Adán, todos que merecemos el juicio de Dios. Pero Él quiso manifestar su poder en la redención de todos estos que han caído. Yo voy a salvar a estos, pero lo voy a hacer a través del segundo Adán. Y tienen que creer en Él. Tienen que creer en su obra, en su obediencia, en su muerte. No es un perdón que quedó nada más en los sentimientos de Dios. Alguien tenía que cumplir su ley. Y alguien como hombre. Y ese es el segundo Adán. Esta es la maravilla del poder de Dios en la redención. Ya no nos podía salvar Adán con su obediencia. En el momento que pecó, ya no podía volver a ser obediente. Esa obediencia a partir de ese momento se volvió imperfecta. Y desde ese momento él fue declarado desobediente y se hizo a sí mismo naturalmente desobediente ante Dios y todos nosotros. Tampoco nos puede salvar otro hombre, porque ya todos somos pecadores. Tampoco nos puede salvar un ángel, porque un ángel no es humano.
Como leímos en Gálatas 4 y 5, otro ser humano de la raza de Adán nos podía salvar. Y ese segundo y perfecto Adán es Jesucristo hombre. Miren Romanos 8. Romanos 8, versículo 3. Aquí también está escrito: desde el momento que Adán cayó y todos nosotros. Por eso la primera frase dice esto, miren, porque lo que era imposible ya para la ley, ¿por qué? La ley, ¿qué decía? La ley prometía vida eterna. La ley promete vida eterna a todos aquellos que la cumplan. Pero dime, desde que Adán cayó y todos nosotros en él, ¿quién la puede cumplir? Nadie. Entonces por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley ya no nos puede salvar, la ley nos condena, por cuanto era débil por la carne, por la desobediencia, Dios, en su pleno poder, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, como hombre, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Miren, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se tiene que cumplir. Dios, para salvar a alguien, escucha bien, joven, Dios para salvar a alguien exige perfección. Él no va a salvar a imperfectos, pero nos ha proporcionado esa perfección en Cristo. ¿Cuál perfección? La perfección de su obediencia a la ley como hombre y la perfección de su muerte por nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios, que Dios toma y nos acredita, imputa, transfiere por medio de la fe. Y es por eso que Él perdona pecadores, pero perfectos en Cristo. Su ley se tiene que cumplir. ¿Quién la cumplió? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo? Por medio de la vida y la muerte de Cristo. Vean el pleno poder de Dios en la salvación de los pecadores. Cristo tenía que ser hombre como nosotros. Es la maravilla de la encarnación de Cristo. Cristo tenía que ser hombre como nosotros. La segunda persona de la Trinidad tenía que venir de la raza de Adán. Y esa raza toda ya estaba caída y condenada por el pecado. Pero Cristo fue de la raza de Adán, pero concebido sin pecado. Dios, en su infinita sabiduría y pleno poder, creó el cuerpo de Cristo como un feto en el vientre de la Virgen María. De esa manera el cuerpo de Cristo era humano, pero tenía una naturaleza humana sin pecado. El Dios Cristo se encarnó en un cuerpo humano y es el segundo Adán. No va a haber otro, no hay otro. La mayor, entonces vean hermanos, sí es bueno saber el poder de Dios en la creación, en la preservación, en su gobierno, en los juicios, pero ¿qué? El pleno poder de Dios se manifestó cuando envió a Cristo como hombre para que Él viviera la perfección a la ley que necesitamos y muriera la muerte que merecíamos. Los dos aspectos de la ley que Adán no pudo cumplir. La entrada de Adán al mundo fue de una manera sobrenatural. ¿Cómo creó Dios a Adán del polvo de la tierra? Fue algo sobrenatural. De la misma manera, la entrada de Cristo al mundo también fue de manera sobrenatural. Adán fue creado como adulto, con apariencia de edad. Cristo fue creado como en su cuerpo, como un feto, un bebé, como cualquiera de nosotros. Un hombre y su desobediencia nos condenó. Asimismo, otro hombre y su obediencia nos redimió. Este es el principio de representación de todo ser humano ante Dios. Entonces vean, Dios trata a cada uno de nosotros por medio de uno solo de dos representantes, por medio de Adán, caído y condenado, o por medio de Cristo, restaurado, perdonado y santificado. Él ha decidido tratar con cada uno de nosotros a través de uno de estos dos representantes.
Nadie se puede representar a sí mismo. No seamos ingenuos al decir, no, el pecado de Adán es solo para él. A mí ponme la ley de Dios y yo la cumplo. No, ya estarías cayendo en un error. Nadie se puede representar a sí mismo delante de Dios. Nuestras obras no nos pueden salvar, ni nuestros sentimientos nos pueden salvar, ni nuestra sinceridad, ni nuestras lágrimas nos pueden salvar, ni nuestros buenos deseos, porque para Dios ya somos pecadores. Eso no lo conmueve. ¿Sabes qué satisfizo a Dios Padre? La obra de Cristo. No son tus obras, es la obra de Cristo, y a Él debemos aferrarnos. En nuestra condición condenada en Adán, necesitamos confiar solo en la persona y en las obras de Jesucristo, hombre. Adán desobedeció la ley de Dios y se hizo culpable. En cambio, Cristo obedeció la ley por su pueblo culpable. Es lo que Él decía. Vamos al Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. El título de ese párrafo dice, Jesús y la ley. Él mismo lo enseñaba. Dice así Mateo 5 del 17 al 18. Dice Cristo, no piensen que he venido a abrogar la ley. Abrogar significa hacer a un lado la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Véanlo, como hombre. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Lo vieron? ¿Quién cumplió la ley? Muchos piensan, Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos va a aceptar con una obediencia imperfecta pero sincera. No, Dios tiene que perdonar, sí, pero Él va a exigir cumplimiento de su ley. Y esa ley fue cumplida solamente por Cristo. Ni Cristo la abrogó, al contrario, vino a cumplirla. Pero recuerde, el pacto de obras, la ley de Dios, no solo exigía obediencia perfecta y prometía vida eterna, dicha obediencia, sino que también amenazaba con muerte por desobediencia. Y la muerte que Cristo sufrió por su pueblo elegido es precisamente la muerte por la desobediencia a la ley, por el pecado de Adán. Dicho pecado fue imputado a nosotros, nuestro mal representante. Es decir, Cristo cumplió los dos aspectos de la ley de Dios dada al hombre. La ley nos dice que es como si Dios nos hablara, debes obedecerme para vivir. Si no lo haces, mereces morir por desobedecer. Y Cristo cumplió los dos aspectos de esta ley por nosotros. Cristo obedeció la ley de Dios como hombre, pero seguía siendo Dios. Pero lo hizo como hombre y lo hizo en dependencia y con el poder del Espíritu Santo. Entonces, obedeció perfectamente todos los mandamientos de Dios escritos en la ley. Como dije ayer, Cristo se sometió a la ley ceremonial, a la ley civil del pueblo judío y a la ley moral de Dios. ¿Por quién lo hizo? Por nosotros. Él no lo hizo para salvarse a sí mismo. Él lo hizo para salvar a su pueblo. Vean cómo Dios el Padre planeó salvar poderosamente pecadores como tú y como yo. Diseñó el método de hacerlo. ¿Cuál es ese método? Escucha bien, enviar a su Hijo unigénito al mundo, la encarnación, quien obedeció la ley de Dios por ellos y murió bajo la ley de Dios por ellos. Y esta es la base legal, esta es la justicia de Dios que nos imputa para que nosotros seamos salvos. Entonces, en ese sentido, Dios el Padre y Dios el Hijo llevaron a cabo la salvación de muchos pecadores de la raza humana y lo hicieron con su pleno poder. Pero para pasar al tercer punto, miren, en este punto, cuando se expone el Evangelio, surge otro problema para el predicador. ¿Por qué? Porque ya estamos anunciando que hay una salvación, sí, pero desde Adán
Todos estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Ciegos, sordos y mudos a las verdades espirituales. Aunque una persona se esfuerce poderosamente por presentar el Evangelio tan claramente como yo estoy tratando de hacerlo con la ayuda de Dios, nadie va a entenderlo ni nadie va a creer. Estamos predicando al valle de los huesos secos. Vean este otro pleno poder de Dios. En la encarnación de Cristo, Dios el Padre diseñó este plan, diseñó el método. Yo los voy a salvar a través de mi Hijo, lo voy a encarnar, lo voy a someter a mi ley para que obedezca por ellos. Esa obediencia se las voy a imputar cuando crean en Cristo, y voy a imputar el pecado de ellos y voy a matar a Cristo en su corazón, en su alma, y voy a tomar la muerte de Él como su muerte, pero nadie lo va a creer, están muertos. Necesitamos el pleno poder de Dios en la regeneración. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para creer esto. Tú has experimentado este poder. Once de los 12 apóstoles experimentaron este poder. ¿Quién no experimentó este poder? Judas Iscariote. Judas Iscariote escuchó los mejores sermones de Cristo, la teología perfecta, la unción perfecta, el predicador por excelencia, el que no tenía fallas en predicar el Evangelio. Pero ¿qué falló en Cristo hacia Judas? Nada, porque Judas era un inconverso que se quedó en Adán. El Padre no lo eligió. Por eso Él no recibió el poder de Dios en la regeneración. Él siguió siendo pecador. ¿Cómo puede un muerto volver a la vida por sí mismo? ¿Cómo puede un muerto espiritual en Adán volver a la vida por sí mismo? No puede. Entonces aquí vemos el poder de Dios en la regeneración. Entonces vean, cuando Dios el Padre decidió por su gracia salvar a los pecadores, prometió enviar al mundo a su propio Hijo para que Él obrara la obra de redención como hombre hacia esos pecadores. Pero a la vez decidió enviar al Espíritu Santo para que les diera vida a sus elegidos y estos puedan escuchar con los oídos espirituales y puedan creer el Evangelio para que sean salvos. Sin este pleno poder de Dios, el Espíritu Santo, que se conoce como nuevo nacimiento o regeneración, nadie puede entender salvíficamente el mensaje de la cruz. Tú has sido regenerado. Si tú has sido regenerado, no vas a seguir siendo la misma persona. Gradualmente serás como Cristo. Vean el pleno y triple poder de la divinidad en la salvación de los pecadores. Dios el Padre elige a quién salvar. Él decide a quién salvar de entre todos los pecadores de la raza humana. Dios el Hijo como hombre lo lleva a cabo con su obediencia a la ley y con su muerte bajo la ira de Dios por los elegidos. Pero Dios el Espíritu Santo es el que da vida y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, para que creamos solo en Cristo y en su obra redentora de salvación. Este es el poder de Dios que necesitas. Si tú solamente te quedaste en el poder de Dios, en la creación, en la preservación, en su gobierno, en sus juicios, estás a la mitad. Y me atrevo a decir, no has llegado a nada. Necesitas conocer, escuchar y creer este poder de Dios, ya obrada en su Hijo, y en dicha obra creemos, pero podemos creer y arrepentirnos porque fuimos guiados y vivificados por el Espíritu Santo para hacerlo. El Padre eligió, el Hijo redimió, el Espíritu Santo es quien nos convenció. Pregunto, ya para ir haciendo los comentarios finales, ¿has recibido este poder de Dios, este pleno poder de Dios, el Espíritu Santo, para que recibas la salvación en Cristo? Miren,
Es posible que no entendamos muy bien la doctrina de la elección. Es posible, y aún así ser salvos. También es posible no entender completamente la obra regeneradora del Espíritu Santo y aún así ser salvo. ¿Pero por qué? No es posible no entender la obra de Cristo de manera básica y decirse salvo. Porque la fe apunta a Cristo. Nadie será salvo por decir, yo soy salvo porque tengo fe en el Padre. No, la fe es hacia Cristo, hacia lo que Él hizo como hombre, el segundo Adán. Nadie será salvo por decir, tengo fe en el Espíritu Santo. Sí, puedo decir, yo soy regenerado, pero fui regenerado para creer en Cristo, confiar en Él. Mi segundo representante, mi Adán perfecto, quien vivió y murió por mí. Pero necesitamos ese todopoder, hermanos. Necesitamos ese poder, sin el cual nadie creerá ni confiará en la obra de Cristo. El poder de Dios, el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, es para convencer al hombre de su propio pecado ante el Dios justo y santo y mostrarle su condición perdida ante Él, guiándolo al arrepentimiento de todos sus pecados delante de Dios y a la fe en el Señor Jesucristo, para que de esa manera reciba la salvación. Ese es el mayor poder de Dios que yo deseo para ti. Ese es el mayor poder de Dios que está escrito. Esa es la razón por la cual tenemos una Biblia. Esa es la razón por la cual Cristo vino. La salvación de los pecadores como tú y como yo. ¿De qué sirve creer en los otros poderes de Dios si no hemos experimentado este? Si no hemos creído en el poder de Cristo como hombre para ser salvos. El pecador regenerado por el Espíritu Santo será guiado a Cristo para descansar en su obediencia y descansar en su muerte en la cruz como suyas. Su obediencia es mía, su muerte es mía por medio de la fe. Cristo y su doble obra a la ley es lo que nos salva y en Él confiamos por la fe. ¿Tú has confiado en esta obra? ¿Has entendido que Cristo cumplió la ley por pecadores? Solo el poder del Espíritu Santo nos puede despertar a estas realidades espirituales. El pecador arrepentido, ya una vez salvo, nunca se va a atribuir mérito por su salvación, porque ahora cree que es Cristo quien obró su salvación, hizo lo necesario para que ese pecador fuera salvo. El creyente cree en una obra completa, no tiene que añadir nada. Cree en las palabras de Cristo en la cruz cuando dijo, consumada es esta obra. Cree solo en Cristo y en su poder. Cree en la obra de Cristo ya consumada. Y esa obra es completa y segura, porque está basada en el pleno poder de Dios. El creyente verdadero sabe que ahora cree y se ha arrepentido de verdad por el poder de Dios obrado dentro de él. Aunque no lo entienda completamente, sabe que algo sucedió y ha confiado en Cristo. Dios no necesita al pecador para que lo ayude a salvarlo. Él ha hecho todo para salvar a sus elegidos. Y Él los lleva a creer en esa obra completa ya hecha por Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos y creer. Esa es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Quiénes van a creer y arrepentirse de verdad? De verdad, y lo vamos a ver con sus frutos, aquellos que hayan experimentado el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento. Entonces, ya para ir terminando, Dios sigue siendo todopoderoso en la salvación de los pecadores. ¿Puedes ver ahora la santidad y la rectitud y la justicia de Dios Padre? ¿Te reconoces como un pecador culpable ante ese Dios santo y perfecto? Corre a Cristo, aférrate solo a Él. Confía solo en Él, confía en su vida perfecta, la ley, confía en su muerte por tus pecados. No necesitas hacer nada, así como eres hoy de pecador, acude a Cristo. Podrás tener muchos planes, pero si no has experimentado este poder de Dios, tus planes son nada. Estás caído en Adán, necesitas correr a Cristo. Pero si de verdad te has arrepentido, gloria a Dios. Si de verdad
Has creído de todo corazón en Cristo. Gloria a Dios. Déjame decirte que el Espíritu Santo ya te hizo nueva criatura y te guió al arrepentimiento. Vamos a nuestro penúltimo versículo de este estudio. 2 Corintios 5, 17. Ya has experimentado lo que dice este versículo. 2 Corintios 5, 17. Y la primera línea del 18. Vean, de modo que si alguno está en Cristo, si se ha arrepentido de verdad y ha creído en Cristo, miren, nueva criatura es, agrego, por el Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron. No solamente eso, sino que he aquí todas en el presente, en la santificación, son hechas nuevas. La primera línea del versículo 18, y todo esto proviene del Dios Todopoderoso. Si de verdad has creído en el Evangelio y te has arrepentido, eres salvo, ya eres salvo por Cristo. Dios te ve a través de Cristo, te ve completo en Cristo. Pero la verdadera evidencia de la fe y del arrepentimiento es que seguiremos siendo transformados y perfeccionados por ese mismo poder en la santificación, a la imagen y a la semejanza de Cristo, a quien queremos seguir conociendo. Miren nuestro último versículo, Filipenses 1:16, ahí lo dice. Filipenses 1:16, el mismo poder que nos regenera, o el mismo espíritu que nos regenera, ese mismo espíritu nos santifica. Estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál? La obra de regeneración, miren, la perfeccionará, agrego, en la santificación, hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la segunda venida de Cristo. No es posible que alguien diga, yo creo, aunque diga, yo he sido regenerado, y no se vea el fruto. Porque como les dije al principio, el Padre no creó el mundo y se fue, sino que se involucra con su creación. Cuando el Espíritu Santo regenera, no se va, sino que mora dentro del creyente. Ahí lo dice. Se hará evidente su obra desde adentro. Se manifestará en un cambio progresivo, lento, gradual, de nuestra manera de hablar, de vestir, de actuar, con quién nos relacionamos, qué deseamos, qué anhelamos, cuáles son nuestros sueños. Todo cambia, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, nuevos propósitos, nuevas metas para ser como Cristo, en unión con Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Si tu vida no cambia, y si dices que eres creyente, ni sigue cambiando hacia la santidad, pues aún no eres salvo. No olvidemos que la salvación de los pecadores se trata de una nueva relación entre nuevos hijos espirituales con un nuevo Padre eterno y todopoderoso. Un Padre que no solamente tiene el poder de regenerarnos, un Padre que no solamente tuvo el poder de traer a Cristo a la encarnación, sino que es un Padre que también tiene el poder de santificarnos a la imagen y a la semejanza de Cristo. Que Dios derrame su poder para regenerar a sus elegidos, para que puedan creer en la persona y en la obra de Cristo, para ser salvos. Jóvenes, este es el maravilloso poder de Dios en la redención de los pecadores. Dios bendiga su palabra.